buenas tardes. Señor Medina, señor Rivas, buenas tardes. Bien. Vamos a dar inicio a nuestra actividad, ¿no? Entonces vamos a maximizar un poquito esto. Ahí. Bien. Entonces vamos a ver. En esta oportunidad vamos a ver lo que es la capa de transporte, ¿no? Las pautas para el desarrollo de la sesión son las que ya conocemos, ¿no? Es decir, al inicio todos los micrófonos están desactivados. Durante la presentación pueden hacer sus consultas a través del chat. Cuando el instructor lo indique, pueden participar. Para ello deben de levantar la mano y esperar su turno. Una vez dado, ¿no?, el consentimiento para participar, tienen que desactivar su micrófono, no, perdón, activar su micrófono, hacer su elocución. Una vez culminado esto, deberán de desactivar su micrófono nuevamente para evitar cualquier tipo de interferencia, ¿no? Cualquier tipo de interferencia. Asimismo, la sesión está siendo grabada, la pueden encontrar al final de la sesión en el chat o en su defecto dentro de la carpeta compartida en OneDrive denominada grabaciones. Para ingresar ahí tienen que utilizar su cuenta institucional. Bien, hay que evitar pues hacer algún tipo de preguntas, ¿no?, de cualquier tipo de índole. Seguridad y salud en el trabajo. Tenemos en este caso nuestra charla, ¿no?, de 5 minutos. En esta oportunidad vamos a ver las causas, ¿no? Causas en este caso de destrucción, ¿no?, de nuestra querida capa de ozono, ¿no? La querida capa de ozono. Entonces vamos a ver el vídeo, ¿no?, referente justamente a la capa de ozono. Entonces veamos ahí. Si no escuchan, me avisan para poder verificarlo, ¿no? Listo, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Bienvenidos a Ecología Verde. La capa de ozono es vital para la vida en el planeta Tierra tal y como la conocemos, pero desde hace unos siglos estamos favoreciendo a su destrucción. Si quieres aprender todo acerca de las causas de la destrucción de la capa de ozono, las consecuencias de que esto siga sucediendo y algunas sugerencias para ayudar a cuidarla, sigue viendo este vídeo de Ecología Verde en el que hablamos sobre todo ello. ¿Qué es la capa de ozono? Una definición sencilla de la capa de ozono es que se trata de una capa protectora que se encuentra en la estratosfera. Esta capa actúa como filtro de la radiación solar, formando un escudo para la radiación ultravioleta y, con ello, garantizando la vida en el planeta azul tal y como lo hemos conocido. Aunque resulta vital para la existencia de vida en el planeta, los humanos llevamos siglos produciendo daños en ella y deteriorándola. Incluso hemos provocado un agujero en la capa de ozono por donde ya no se filtra la radiación solar. Esto ha ido empeorando desde que se comenzaron a llevar a cabo actividades humanas que emiten productos CFC y gases de efecto invernadero a la atmósfera. Causas. A modo de resumen, las causas de la destrucción o deterioro acelerado de la capa de ozono son las actividades humanas que producen contaminación atmosférica. Los principales responsables de las reacciones químicas que destruyen la capa de ozono son los CFC o clorofluorocarbonos, que se encuentran en productos que usamos cotidianamente como los aerosoles. Además, aunque no está directamente relacionada con la destrucción de la capa de ozono, la emisión de gases de efecto invernadero que producimos día a día al usar coches, fábricas, etc., debilita el estado de la atmósfera, lo cual afecta también a la cantidad de radiación solar que llega a la superficie de la Tierra. Consecuencias. Como ya hemos indicado, esta capa
atmosférica es esencial para nuestra existencia y la del resto de seres vivos, tal y como hemos visto hasta ahora que se da vida en este planeta. Por ello, la consecuencia más grave de la destrucción de la capa de ozono es la extinción de especies y, por ello, la pérdida de biodiversidad. Y, de seguir así, podría darse una gran extinción, pues la mayoría de especies del planeta no podrían adaptarse y evolucionar suficientemente rápido a la exposición elevada a la radiación solar. Por un lado, entre las principales consecuencias para la salud humana destacan el cáncer de piel, la afección del sistema inmune, problemas respiratorios y de visión. Por otro lado, entre los efectos que sufren los animales terrestres y marinos, podemos observar que en los primeros las consecuencias son similares que para las personas y que, en el caso de los animales marinos, estos sufren un gran desequilibrio en toda la cadena alimentaria. Aparte de los animales, otro grupo muy afectado son las plantas, pues el desarrollo de la vegetación queda alterado, cambiando su crecimiento y tiempo de floración, entre otros aspectos. ¿Cómo cuidar la capa de ozono? Según datos que recoge la Organización Mundial de Meteorología, esta prevé que la recuperación de la capa de ozono sería posible hacia el año 2050 si se retiraran del mercado los productos nocivos para evitar su uso desde ya mismo, pues aunque se dejen de usar ahora, estos permanecen en la atmósfera por décadas. Así, para colaborar y cuidar la capa de ozono para reducir su destrucción, puedes seguir viendo nuestros consejos. No compres aerosoles o sprays que contengan gases CFC. No uses extintores que tengan halones en su composición, pues también son gases muy perjudiciales para la capa de ozono. Hay materiales aislantes que tienen CFC. Mejor opta por los que no los tengan, pues los hay que cumplen perfectamente la función de aislar sin perjudicar la capa de ozono. Si compras un aire acondicionado, opta por uno que no use este gas dañino. Reduce al máximo posible el uso de aires acondicionados, calefacción y vehículos que usen combustibles fósiles y opta por bombillas de bajo consumo o LEDs. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Si quieres seguir aprendiendo... Bien, ese fue nuestro video entonces en relación a seguridad y salud en el trabajo en lo concerniente a el medio ambiente, ¿no? Que es parte de los temas en este caso. Y hemos visto un tema muy importante que trata acerca de la capa de ozono, ¿no? La capa de ozono. Y cómo es que esta nos protege y cada día pues está siendo más débil, ¿no? Debido justamente al mal uso que le damos a ciertas sustancias, ¿no? Bien, entonces, bien, lo que nos toca ver el día de hoy es capa de aplicación, ¿no? La capa de aplicación. Tenemos una pregunta ahí, dice, ¿cuál es la función de la capa de presentación y la capa de sesión, ¿no? Recuerden que de acuerdo al modelo TCP/IP, la capa de aplicación cumple las funciones de capa de sesión, de capa de presentación y de capa de aplicación, ¿no? Del modelo OSI, ¿no? Entonces estamos viendo, vamos a ver capa de aplicación desde el punto de vista de TCP/IP. Entonces la pregunta dice cuál es la función de la capa de presentación y la capa de sesión respectivamente. Bien, espero sus respuestas a través del chat. Bien, bien,
Bueno, tenemos solo una participación, que es la del señor Wiman, que dice: la capa de presentación, su función principal es dar un formato compatible para que el dispositivo del destinatario pueda verlo. La capa de sesión es la de crear y mantener diálogos entre aplicaciones de origen y destino. El señor Chipana también nos dice que la capa de sesión tiene como función el establecimiento de la sesión y creación de un buzón donde se reciban mensajes procedentes de las capas inferiores. La capa de presentación tiene como función coordinar los diálogos de presentación de la información alfanumérica. Muy bien, señores, gracias por su gentil participación, señor Wiman, señor Chipana. ¿No? Ya tienen su nota de participación del día de hoy. Lamentable por los demás. Entonces, lo que vamos a ver en este módulo es justamente la capa de aplicación, ¿no? La capa de aplicación. Es decir, se va a explicar el funcionamiento de los protocolos de la capa de aplicación para brindar pues, soporte a las aplicaciones de usuario final. Como dije antes, la capa de aplicación, según el modelo TCP/IP, está compuesta por aplicación, presentación y sesión del modelo OSI. Vamos a ver también el tema de conexiones punto a punto, protocolos web y correo electrónico, así como los servicios de direccionamiento IP. Como sabemos, la capa en este caso de transporte, ¿no? Es la capa a través de la cual los datos se mueven entre un host hacia el otro host. Pero antes de que pueda darse este movimiento o traslado de información, existen, ¿no? O se dan muchos detalles que deben determinarse para que este transporte de datos ocurra correctamente. Esa es la razón por la que hay una capa de aplicación, tanto en los modelos OSI como en los modelos TCP/IP. Entonces, antes, ¿no? Que hubiese el streaming de video a través de Internet, teníamos que ver películas caseras, ¿no? A través de diferentes formas, ¿no? Entonces, tenemos que copiar el video, ¿no? de una cámara a un cassette y poderlo ver, ¿no? Eso era antes, ¿no? En mis tiempos, ¿no? Luego vino el DVD, ¿no? Entonces ya utilizábamos un disco que colocábamos y podíamos verlo o podíamos transmitirlo, ¿no? A otras personas. Básicamente de eso se trata la capa de aplicación, ¿no? De asegurarnos de que los datos estén en un formato que el dispositivo receptor pueda utilizar, ¿no? Es decir, si querían ver el cumpleaños de Juan Pérez, ¿no? Hace tiempo lo metíamos en un cassette, ¿no? Video concoder, lo metíamos en un cassette VHS y se lo mandábamos a todos para que lo vean, ¿no? Y lógicamente que en la casa tenía que haber un lector VHS, ¿no? Para que puedan verlo. Lo mismo sucedió con el DVD, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? La capa de aplicación, de asegurarnos de que los datos están pues en el formato correcto que el dispositivo receptor puede utilizar. ¿Sí? En los modelos OSI y en el modelo TCP/IP, la capa de aplicación es la más cercana hacia el usuario final. Como vemos en el gráfico, la capa de aplicación es la capa que proporciona la interfase entre las aplicaciones utilizadas para la comunicación y la red.
subyacente en la cual se transmiten pues los mensajes. Los protocolos de la capa de aplicación se utilizan para intercambiar los datos entre los programas, ¿no?, que se están ejecutando en el host de origen y en el host de destino, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el sistema de nombres de dominio, los protocolos de transferencia hipertexto, los protocolos simples de transferencia de correo, los protocolos de oficina postal, los protocolos de configuración dinámica de host, los protocolos de transferencia de archivos, los protocolos de acceso a mensajes de Internet, ¿no?, dentro de la capa de aplicación. Entonces, basados en el modelo en este caso TCP/IP, las tres capas superiores del modelo OSI, ¿no?, sesión, presentación y aplicación, definen pues funciones de la capa de aplicación del modelo TCP/IP, donde esta capa es única. Existen muchos protocolos en la capa de aplicación y están en constante desarrollo, actualización. Algunos de los protocolos de capa de aplicación más conocidos, ¿no?, incluyen al protocolo de transferencia de hipertexto trivial, HTTP, al protocolo de transferencia de archivos, FTP, al protocolo de transferencia de archivos triviales, TFTP, al protocolo de acceso a mensajes de Internet, IMAP, y el protocolo de sistema de nombre de dominio, ¿no?, que es en este caso el DNS. Capas de presentación y de sesión. La capa de presentación tiene tres funciones, ¿no? Tiene tres funciones básicas, tiene tres funciones principales. La primera es dar formato, ¿no?, a los datos del dispositivo de origen y presentarlos, ¿no? Presentarlos en una forma compatible para que los reciba el dispositivo destinatario. Otra función es comprimir los datos de forma tal que los pueda descomprimir el dispositivo de destino, ¿no? Otra función es cifrar los datos para transmitirlos y descifrarlos, ¿no?, al momento de recibirlos. Como vemos en el gráfico, la capa de presentación da formato a los datos para la capa de aplicación y establece estándares para los formatos de archivos. Entonces, dentro de los estándares más conocidos, ¿no?, para vídeo, encontramos QuickTime y el grupo de expertos de películas, ¿no?, el MPEG. Entre los formatos gráficos de imagen conocidos que se utilizan en redes, se incluyen pues el formato de intercambio de gráficos, el GIF, el formato Joint Photographic Express Group, JPG, y el formato de gráficos de red portátiles, ¿no?, el PNG, en ese caso. La capa de sesión, como su nombre lo indica, su función es crear, ¿no?, crear y mantener diálogos, ¿no?, crear y mantener diálogos entre las aplicaciones de origen y destino. La capa de sesión maneja el intercambio de información para iniciar los diálogos y mantenerlos activos, y para reiniciar sesiones que se interrumpieron o que estuvieron inactivas durante un periodo muy prolongado de tiempo, ¿no? Protocolo de capa de aplicación TCP/IP. Los protocolos de la capa de aplicación TCP/IP especifican pues el formato y la información de control necesarios para muchas funciones de comunicación comunes que se dan a través de la Internet World. Los protocolos de la capa de aplicación son utilizados, por tanto, por los dispositivos de origen, como también por los dispositivos de destino durante una sesión de comunicaciones. Para que las comunicaciones se lleven a cabo correctamente, los protocolos de capa de aplicación que se implementaron en los hosts de origen y de destino tienen que ser necesariamente compatibles, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, el sistema de nombre de dominio, ¿no?, el DNS, que utiliza el TCP, ¿no?, el TCP, el protocolo de capa de transporte, ¿no?, TCP o UDP, a través del puerto 53. Este protocolo traduce los nombres de dominio como, por ejemplo, www.cisco.com a su dirección IP. Luego tenemos configuraciones de host, ¿no? Acá tenemos a dos, ¿no? Tenemos a BookTP, que fue el protocolo de arranque que utilizaba a UDP 67 y 68, ¿no? 68 para cliente, 67 para servidor. Este BookTP permitía pues que una estación de trabajo sin disco duro obtenga su propia dirección IP, ¿no?, de un servidor BookTP que se encontraba dentro de la red, y creaba un archivo que se debía cargar en la memoria para arrancar la máquina.
Este protocolo fue reemplazado posteriormente por DHCP. DHCP es el protocolo de configuración dinámica de host, cuyo cliente es el número 68 y el servidor es el número 67, ¿no? Números de puerto. Puerto 67 para comunicación a servidor, puerto 68 para comunicación al cliente. Los heredó de BookTP. Permite pues que las direcciones vuelvan, ¿no?, a utilizarse cuando ya no son necesarias, es decir, cuando se vence el tiempo de concesión, ¿no? Porque la asignación de direcciones es temporaria, ¿no? Es temporal, no es permanente. Luego tenemos el protocolo SMTP, ¿no? Hablábamos hace un momento de SMTP. SMTP es el protocolo de transferencia simple de correo que utiliza el puerto TCP25 y que permite pues, a los clientes enviar correo electrónico a un servidor de correo electrónico. Pero a su vez también permite que un servidor de correo electrónico pueda enviar correo electrónico a otro servidor de correo electrónico. También tenemos a POP, ¿no? POP en su versión 3, el protocolo de oficina postal versión 3, que utiliza el puerto TCP110, que permite pues, a los clientes recibir correo electrónico de un servidor de correos. Este protocolo tiene la particularidad de descargar el correo electrónico a la aplicación de correo electrónico local dentro del cliente. El otro protocolo que trabaja de igual forma, pero sin la descarga del correo, es IMACO, ¿no? El protocolo de mensajes de Internet, ¿no? El protocolo de acceso a mensajes de Internet. Este protocolo, el IMAC, utiliza el puerto TCP143, ¿no? Puerto TCP143, y que permite pues que los clientes, ¿no?, accedan a sus correos electrónicos que están almacenados en un servidor de correo electrónico. Ahora, a diferencia de POP, ¿no?, que descarga el correo electrónico y lo elimina del servidor, IMAC mantiene el correo electrónico en el servidor. Lo que descarga es una copia, ¿no?, del correo que se encuentra en el servidor. Y este se mantiene ahí, ¿no?, hasta que el cliente decide, pues, eliminarlo, ¿no? El otro es el protocolo FTP. Hablábamos hace un momento de FTP, ¿no? El protocolo de transferencia de archivos. TCP utiliza dos puertos, ¿no? Utiliza el puerto TCP20 y el puerto TCP21. Uno para administración y gestión y el otro para el transporte de los datos. Este FTP es un protocolo confiable de entrega de archivos que está orientado a la conexión y que tiene acuse de recibo, por eso usa TCP. A diferencia de su homólogo, ¿no?, que es el TFTP, ¿no?, el protocolo de transferencia de archivos triviales, que a diferencia de FTP, que utiliza los puertos 2021 TCP, el TFTP utiliza el puerto UDP 69, ¿no? UDP 69. Que utiliza pues menos sobrecarga que FTP, ¿no? Y bueno, el otro es el de acceso web, ¿no? El HTTP. Bueno, acá tenemos dos versiones, ¿no? El HTTP y el HTTPS. El HTTP utiliza el puerto TCP 8088 y se utiliza pues para el intercambio de texto, imágenes gráficas, sonidos, videos y otros archivos multimedia a través de la World Wide Web, ¿no? El HTTPS, que es el HTTP seguro, utiliza el puerto TCP/UDP 443, utiliza cifrado, ¿no?, para proteger las comunicaciones, SSH o STL o TLS, y autentica el sitio web, ¿no?, al cual se conecta el navegador en este caso, ¿no? Conexiones punto a punto. El modelo cliente-servidor, ¿no? El modelo cliente-servidor y los procesos utilizados que se encuentran en la capa de aplicación, ¿no?, es lo que vamos a ver. Entonces, lo mismo que ocurre en una red cliente-servidor, en el modelo cliente-servidor, el dispositivo que solicita información se denomina cliente y el dispositivo que responde a las solicitudes de los clientes se denomina servidor. El cliente viene a ser una combinación de hardware y software que las personas utilizan para poder acceder directamente a los recursos que se almacenan en el servidor. Los procesos de cliente a servidor se consideran parte de la capa de aplicación. El cliente comienza el intercambio solicitando los datos al servidor, quien responde enviando uno o más flujos de datos al cliente.
Los protocolos de la capa de aplicación describen el formato de las solicitudes y respuestas entre clientes y servidores, además de la transferencia real de datos. Este intercambio también puede requerir pues la autenticación del usuario y la identificación de un archivo de datos que vaya a ser transferido. Un ejemplo de una red cliente-servidor es el uso del servicio de correo electrónico, ¿no?, por parte de un ISP para enviar, recibir y almacenar correos. El cliente de correo electrónico en una PC doméstica emite una solicitud al servidor de correo electrónico del ISP para que se le envíe todo el correo electrónico no leído. El servidor entonces responde enviando al cliente el correo electrónico solicitado. La transferencia de datos de un cliente a un servidor se conoce como carga, ¿no?, de servidor a cliente. No, perdón, de cliente a servidor, ¿no? Se conoce como carga. Y la transferencia de datos del servidor al cliente se conoce como descarga. Entonces, en un equipo cliente nosotros tenemos una carga de archivos que va de cliente a servidor y tenemos una descarga que va de servidor a cliente, ¿no? Como lo vemos ahí en el gráfico, ¿no? Los clientes descargan el correo electrónico. Las redes entre pares, redes punto a punto. En el modelo de red P2P, ¿no?, red entre pares o punto a punto, se accede a los datos de un dispositivo par, ¿no?, sin utilizar un servidor dedicado. El modelo de red peer-to-peer o red entre pares o P2P consta de dos partes, las redes P2P y las aplicaciones P2P. Ambas partes tienen características similares, pero en la práctica son muy diferentes. En una red P2P hay dos o más PCs que están conectadas por medio de una red y pueden compartir recursos como impresoras, archivos. Sin embargo, un servidor dedicado, ¿no? Sin tener, perdón, un servidor dedicado. Todo terminal que está conectado puede funcionar o como servidor o como cliente. Un equipo puede asumir la función de servidor para una transacción, mientras funciona de manera similar como cliente para otras transacciones. Las funciones de cliente y servidor se establecen a demanda, ¿no?, es decir, se establecen por solicitud. Además de compartir archivos, una red, ¿no?, P2P o peer-to-peer o punto a punto permite que los usuarios habiliten juegos en red o compartan una conexión hacia Internet. En un intercambio entre pares, ambos dispositivos se consideran iguales en el proceso de comunicación. El par 1 tiene archivos que se comparten con el par 2 y puede acceder a la impresora compartida que está conectada directamente en el par 2 para imprimir archivos. El par 2 comparte la impresora conectada directamente con el par 1, mientras accede a los archivos que están siendo compartidos por el par 1, ¿no?, como lo vemos ahí en el gráfico, ¿no?, en el gráfico. Aplicaciones peer-to-peer. Una aplicación P2P permite pues que un dispositivo funcione como cliente y como servidor dentro de la misma comunicación. Como vemos en el gráfico, en este modelo, cada cliente es un servidor y cada servidor es un cliente. Las aplicaciones P2P requieren pues que cada terminal proporcione una interfaz de usuario y que ejecute un servicio en segundo plano. Algunas aplicaciones P2P utilizan el sistema híbrido, donde se descentraliza el intercambio de recursos, pero los índices que apuntan a las ubicaciones de los recursos están almacenados en un directorio centralizado. En un sistema híbrido, cada punto accede a un servidor de índice para obtener la ubicación de recursos almacenados en otro punto. Ambos clientes, ¿no?, inician sesión de manera simultánea, ¿no?, también. Aplicaciones P2P comunes. Con las aplicaciones P2P, cada PC dentro de la red que ejecuta una aplicación puede funcionar como cliente o puede funcionar como servidor para las otras computadoras dentro de la red que ejecutan esta aplicación. Las redes P2P comunes incluyen, ¿no?, BitTorrent, conexiones directas, eDonkey y FreeNet. Algunas aplicaciones P2P se basan en el protocolo Gruntela, con el que cada usuario comparte archivos enteros con otros usuarios. Como vemos en el gráfico, el software cliente, ¿no?, compatible con Gruntela permite a los usuarios conectarse a los servicios Gruntela a través de Internet
además de ubicar los recursos compartidos por otros puntos y acceder a dichos recursos. Muchas aplicaciones cliente, ¿no?, de Gruntela están disponibles e incluyen uTorrent, BitTorrent, DC, Deluxe, Emulet. Muchas aplicaciones P2P permiten que los usuarios compartan partes de varios archivos con otros usuarios a la misma vez. Los clientes utilizan un pequeño archivo llamado archivo torrent para localizar a otros usuarios que tienen las piezas que ellos necesitan y conectarse directamente con ellos. Este archivo también contiene información acerca de los equipos de seguimiento que realizan el seguimiento de qué usuarios tienen qué archivos. Los clientes piden partes de varios usuarios al mismo tiempo. Esta tecnología se denomina BitTorrent. BitTorrent tiene su propio cliente, pero existen muchos clientes BitTorrent, incluidos uTorrent, Deluxe o QBitTorrent. Entonces, cualquier tipo de archivo se puede compartir entre los usuarios. Muchos de estos archivos están protegidos por derechos de autor, lo que significa que solo el creador tiene derecho de utilizarlos y distribuirlos. Es contrario a la ley de descarga y distribución de archivos protegidos por derechos de autor sin el permiso del titular de los derechos. Entonces, la violación de los derechos de autor puede ocasionar cargos penales y demandas civiles, ¿no?, a los usuarios, ¿no?, que infrinjan alguna de estas normativas, ¿no? Protocolos web y de correo electrónico. Existen protocolos específicos de la capa de aplicación que están diseñados pues para usos específicos, para usos comunes, como la navegación web, el correo electrónico. El primer, ¿no?, cuando se escribe, por ejemplo, una dirección web o un localizador uniforme de recursos, ¿no?, un URL, en un navegador web, el navegador establece una conexión con el servicio web. El servicio web se está ejecutando en el servidor que está utilizando el protocolo HTTP. Los nombres que la mayoría de las personas asocia con las direcciones web son URLs, ¿no?, localizadores uniformes de recursos. Y también tenemos los identificadores uniformes de recursos, ¿no?, los URI, identificadores uniformes de recursos. Entonces, para analizar y comprender mejor cómo interactúa el navegador web con el servidor web, podemos analizarlo desde el punto de vista de la apertura de una página web en un navegador web. En el primer paso tenemos que el explorador interpreta las tres partes de la URL, ¿no?, del localizador uniforme de recursos. El HTTP, que es el protocolo o esquema, el www.cisco.com, que es el nombre del servidor, y el index.html, que es el nombre del archivo, ¿no?, específico que está siendo solicitado, ¿no?, y que se encuentra pues en el servidor HTTP, ¿no es cierto? En el paso 2 tenemos que el navegador web verifica con un servidor de nombres de dominio, ¿no?, con un DNS, para convertir www.cisco.com en una dirección numérica que utiliza para conectarse con el servidor. El cliente inicia una solicitud HTTP a un servidor enviando una solicitud GET al servidor y solicita el archivo index.html. En el paso 3 que tenemos ahí, el servidor, en respuesta a la solicitud, envía el código HTML de esa página web al navegador web, ¿no?, al navegador web. En el último paso, en el paso 4, el navegador descifra el código HTML y da formato a la página para que se pueda visualizar en la ventana del navegador web, respectivamente. HTTP y HTTPS. HTTP es un protocolo de solicitud-respuesta. Cuando un cliente, por lo general un navegador web, envía una solicitud a un servidor web, HTTP especifica los tipos de mensajes que se utilizan para esa comunicación. Los tres tipos de mensaje comunes para una aplicación HTTP son GET, POST y PAT, ¿no?, o PUT. GET es la solicitud, ¿no?, GET
es la solicitud de datos por parte del cliente. Un cliente, ¿no? Un navegador web, envía un mensaje GET al servidor web para solicitar las páginas HTML. POST se encarga de cargar archivos de datos, como los datos del formulario al servidor web. Y PUT carga los recursos o el contenido, como por ejemplo una imagen, ¿no? en el servidor web. Entonces, aunque HTTP es sumamente flexible, no es un protocolo seguro. Los mensajes de solicitud envían información al servidor en texto plano sin formato, que puede ser interceptado y puede ser leído. Las respuestas del servidor generalmente son páginas HTML que también están sin descifrar, ¿no? O sin cifrar, perdón. Entonces, para una comunicación segura a través de Internet, hoy en día se utiliza el protocolo HTTP seguro, ¿no? El HTTPS. HTTPS utiliza autenticación y cifrado para proteger los datos mientras viajan entre el cliente y el servidor. HTTPS utiliza el mismo proceso de solicitud del cliente, respuesta del servidor, que HTTP, pero el flujo de datos se cifra, ¿no? Con capa de sockets seguros, ¿no? Con SSL, antes de transportarse a través de la red, ¿no? Alguien está escribiendo, creo, en el chat, ¿no? Porque escucho varias campanitas. No, nadie está escribiendo. Bueno, parece que no. Protocolo de correo electrónico. Uno de los principales servicios que un ISP ofrece es el hosting de correo electrónico. Para ejecutar el correo electrónico dentro de una computadora o en algún terminal, se requiere varios servicios y varias aplicaciones. Como vemos en el gráfico, el correo electrónico es un método de guardado y desvío que se utiliza para enviar y guardar y recuperar mensajes electrónicos a través de una red. Los mensajes de correo electrónico se guardan en bases de datos en servidores de correo. Los clientes de correo electrónico se comunican con los servidores de correo electrónico para enviar y recibir correo electrónico. Los servidores de correo se comunican con otros servidores de correo para transportar mensajes desde un dominio a otro. Un cliente de correo electrónico no se comunica directamente con otro cliente de correo electrónico cuando envía un correo. En cambio, ambos clientes dependen del servidor de correo electrónico para transportar los mensajes. El correo electrónico admite 3 protocolos diferentes para su funcionamiento. El protocolo simple de transferencia de correo, SMTP, el protocolo de oficina de correos, POT e IMAT, y el protocolo de capa de aplicación que envía correos y que utiliza SMTP. Un cliente recupera su correo electrónico mediante uno de los 2 protocolos de capa de aplicación, ¿no? O lo recupera a través de POP o lo recupera a través de IMAC. SMTP, POT e IMAC. SMTP, ¿no? SMTP necesita pues un encabezado y un cuerpo de mensajes. Mientras que el cuerpo del mensaje puede contener la cantidad de texto que se desea, el encabezado debe de contar con una dirección de correo electrónico de destinatario correctamente formateada y una dirección de emisor. Cuando un cliente envía correo electrónico, el proceso SMTP del cliente se conecta a un proceso MSTP del servidor en el puerto bien conocido 25. Después de que se establece la conexión, el cliente intenta enviar el correo electrónico al servidor a través de de este puerto. Una vez que el servidor recibe el mensaje, lo ubica en una cuenta local, si el destinatario lógicamente es local, o lo reenvía a otro servidor de correo electrónico para su entrega posterior. El servidor de correo electrónico del destinatario puede no estar en línea o estar muy ocupado cuando se envían los mensajes. Por lo tanto, SMTP pone los mensajes en cola para enviarlos posteriormente. El servidor verifica periódicamente la cola en busca de mensajes e intenta enviarlos nuevamente.
Si el mensaje aún no se ha entregado después de un tiempo predeterminado de expiración, se devuelve al emisor, ¿no? Con el mensaje imposible de entregar. POP. POP es utilizado por una aplicación para recuperar correo electrónico de un servidor de correo electrónico. Con POP, el correo se descarga desde el servidor al cliente y después es eliminado en el servidor. Esa es la operación predeterminada de POP. El servidor entonces comienza el servicio POP escuchando de manera pasiva en el puerto 110, ¿no? TCP 110, las solicitudes de conexión cliente. Cuando un cliente desea utilizar el servicio, envía una solicitud para establecer una conexión TCP con el servidor. Como vemos en el gráfico, una vez establecida la conexión, el servidor POP envía un saludo. Luego, el cliente y el servidor POP intercambian comandos y respuestas hasta que la conexión se cierre o se cancele. Con POP, los mensajes de correo electrónico se descargan en el cliente y se eliminan del servidor. Esto significa pues que no existe una ubicación centralizada donde se conserven los mensajes de correo. Como POP no almacena mensajes, no es una opción adecuada para una red pequeña, ¿no? Que necesita una solución de respaldo centralizado, ¿no? POP en su versión 3 es el protocolo más utilizado hoy en día, ¿no? Luego tenemos a IMAC. IMAC es el otro protocolo que describe un método para recuperar mensajes de correo electrónico. A diferencia de POP, cuando el usuario se conecta a un servidor con capacidad IMAC, se descargan copias de los mensajes a las aplicaciones de los clientes, como vemos en el gráfico. Los mensajes originales se mantienen en el servidor hasta que son eliminados manualmente. Los usuarios ven las copias de los mensajes en su software cliente de correo electrónico. Los usuarios pueden crear una jerarquía de archivos, ¿no? en el servidor para organizar y guardar el correo. Dicha estructura de archivos se duplica también en el cliente. Cuando un usuario decide eliminar un mensaje, el servidor sincroniza la acción y elimina el mensaje tanto en el cliente como en el servidor. El servicio de direccionamiento. En primer lugar tenemos DNS, ¿no? El servicio de nombre de dominio, ¿no? Entonces existen otros protocolos, ¿no? Específicos de la capa de aplicación y que han sido diseñados para facilitar la obtención de direcciones para dispositivos de redes. Estos servicios son esenciales porque llevan mucho tiempo recordar direcciones IP en lugar de direcciones URL o configurar manualmente todos los dispositivos de una red, ¿no? Mediana a grande. Entonces el primer tema que vamos a ver justamente es DNS, ¿no? DNS. Entonces en la red de datos los dispositivos se etiquetan con direcciones IP numéricas para enviar y recibir datos a través de la red. Los nombres de dominio fueron creados para convertir esas direcciones numéricas en nombres sencillos y reconocibles. En Internet, los nombres de dominio como www.cisco.com son mucho más fáciles de recordar para las personas que el IP 198.133.219.25. Que viene a ser pues la dirección numérica, ¿no? Para el servidor Cisco. Si Cisco decide cambiar la dirección numérica del www.cisco.com, esto no va a afectar al usuario, porque el nombre de dominio sigue siendo el mismo. Simplemente se va a unir a una nueva dirección, ¿no? Y se mantiene la conectividad de esa manera. El protocolo DNS, ¿no? El protocolo DNS define un servicio automatizado que coincide con los nombres de los recursos que tiene la dirección numérica solicitada e incluye el formato consulta, respuesta y datos. Las comunicaciones del protocolo DNS utilizan un único formato llamado mensaje. Este formato de mensaje se utiliza para todos los tipos de solicitudes de cliente y respuestas del servidor, mensajes de error y para la transferencia de información del registro de recursos
entre servidores. A ver, un ratito, no sé quién está enviando. Un ratito nomás. No sé quién estará enviando mensajes. Bien, sigamos. Entonces, estamos ya. Formato de mensajes DNS. El servidor DNS almacena diferentes tipos de registros de recursos utilizados para resolver nombres. Estos registros contienen el nombre, la dirección y el tipo de registro. Algunos de estos tipos de registros son, ¿no? A, que es una dirección IP de terminal. NS, que es el servidor de nombre autoritativo. Cuádruple A, que es la dirección IPv6 para terminales, ¿no? Pronunciada como cuádruple A. Y el MX, que es un registro de intercambio de correo. Cuando un cliente realiza una consulta, el proceso DNS del servidor observa primero sus propios registros para resolver el nombre. Si no puede resolverlo con los registros que tiene almacenados, entonces se contacta con otros servidores para poder hacerlo. Una vez que se encuentra una coincidencia y se devuelve, ¿no? Se le devuelve al servidor solicitante original, este almacena temporalmente la dirección numerada por si se vuelve a solicitar, ¿no? Ese mismo nombre de dominio. El servidor cliente, ¿no? El servicio de cliente DNS en los equipos Windows también almacena los nombres resueltos previamente en la memoria. El comando ipconfig/display-dns muestra todas las entradas de DNS en cache. Este formato de mensajes que se ve en la, ¿no? En la figura que está más adelante, ¿no? Podemos utilizar el comando ipconfig/display-dns, ¿no? Entonces, aquí está el gráfico. Está el gráfico. Entonces, tenemos que para los mensajes de error y para la transferencia de información de registro de recursos entre servidores, tenemos sección de mensaje DNS pregunta, ¿no? La pregunta para el servidor de nombres, respuesta, que es el registro de recursos que responden a la pregunta. Autoridad, que es el registro de recursos que apuntan a una autoridad. Adicional es el registro de recursos que poseen información adicional. Jerarquía de DNS. El protocolo DNS utiliza un sistema jerárquico para crear una base de datos que proporciona la resolución de nombres. Como vemos en el gráfico, DNS utiliza nombre de dominio para formar la jerarquía. La estructura de nomenclaturas se divide en zonas pequeñas y manejables. Cada servidor DNS mantiene un archivo de base de datos específico y solo es el responsable de administrar las asignaciones de nombres IP para esa pequeña porción de toda la estructura DNS. Cuando un servidor DNS recibe una solicitud para una traducción de nombre que no se encuentra dentro de esa zona DNS, el servidor DNS reenvía la solicitud a otro servidor DNS dentro de la zona adecuada para su traducción. DNS es escalable porque la resolución de los nombres de host se distribuye entre varios servidores. Los diferentes dominios de primer nivel presentan el tipo de organización o el país de origen. Algunos ejemplos de dominios de nivel superior son .com, ¿no? Una empresa o una industria, .org, una organización sin fines de lucro, .au, ¿no? Como Australia, o CO como Colombia.
el comando nsloot-add. Al configurar un dispositivo de red, se proporcionan pues una o más direcciones de servidores DNS que los clientes DNS pueden utilizar para la resolución de nombres. En general, el proveedor de servicios de Internet ISP suministra las direcciones para utilizar con los servidores DNS. Cuando la aplicación del usuario pide conectarse a un dispositivo remoto por nombre, el cliente DNS solicitante consulta al servidor de nombres para resolver el nombre para una dirección numérica. Los sistemas operativos informáticos también cuentan con una herramienta llamada nsloot-add que permite pues que el usuario consulte de forma manual los servidores de nombres para resolver un nombre de host dado. Esta utilidad también puede utilizarse para solucionar los problemas de resolución de nombres y verificar el estado actual de los servidores de nombres. En este gráfico nsloot-add, ¿no?, se ejecuta. Ahora, al ejecutarse nos muestra el servidor DNS predeterminado que ha sido configurado para el host, el nombre del host o de dominio que se ha introducido. En el nsloot-add prompt, la utilidad nsloot-add tiene muchas opciones disponibles para realizar una prueba y una verificación exhaustiva, ¿no?, por parte del protocolo DNS. Protocolo de configuración dinámica de host. El protocolo de HCP, ¿no?, del servicio IPv4 automatiza la asignación de direcciones IPv4, así como las máscaras de su red, las puertas de enlace predeterminadas y otros parámetros de redes IPv4. A esto se denomina direccionamiento dinámico. La alternativa al direccionamiento dinámico es el direccionamiento estático. Al utilizar el direccionamiento estático, el administrador de redes introduce manualmente la información de la dirección IP en los hosts. Cuando un host se conecta a la red, se realiza el contacto con el servidor de HCP y se solicita una dirección. El servidor de HCP elige una dirección de un rango de direcciones configurado llamado grupo y la asigna al host. En redes más grandes, en donde los usuarios cambian con frecuencia, se prefiere asignar direcciones con DHCP. Es posible que los números de usuario necesiten conexiones y otros puedan tener PCs nuevas que deben estar conectadas. En lugar de usar asignaciones de direcciones estáticas para cada conexión, ¿no?, es mucho más eficiente que las direcciones IPv4 se asignen automáticamente a través de DHCP. DHCP puede asignar direcciones IP durante un periodo de tiempo configurable, denominado periodo de concesión. El periodo de concesión es una configuración de DHCP bastante importante. Cuando caduca el periodo de concesión o el servidor de DHCP recibe un mensaje de DHCP release, la dirección es devuelta al grupo de DHCP para su reutilización. Los usuarios pueden moverse libremente desde una ubicación hacia otra y volver a establecer con facilidad las conexiones de redes por medio de DHCP. Como vemos en la gráfica, varios tipos de dispositivos pueden ser servidores de DHCP y en la mayoría de las redes medianas a grandes, el servidor de DHCP suele ser un servidor local y dedicado con base en una computadora. En redes domésticas, el servidor de DHCP suele estar ubicado en el router local que conecta pues a la red doméstica con el ISP. Muchas redes utilizan tanto direccionamiento estático como direccionamiento dinámico. DHCP se utiliza para hosts de propósito general como los dispositivos de usuario final. El direccionamiento estático se utiliza para los dispositivos de redes, tales como gateways, switches, servidores e impresoras. DHCP v6 proporciona pues servicios similares para los clientes IPv6. Una diferencia importante es que DHCP v6 no brinda una dirección gateway predeterminada. Esto solo puede obtenerse de forma dinámica a partir del anuncio del router, ¿no?, o del propio router. Funcionamiento de DHCP.
Como vemos en el gráfico, cuando un dispositivo configurado con DHCP e IPv4 se inicia o se conecta a la red, el cliente transmite un mensaje de detección de DHCP. Este mensaje es el DHCP Discover, para identificar cualquier servidor DHCP disponible dentro de la red. Un servidor DHCP responde con un mensaje de oferta de DHCP, es decir, con un DHCP offer. Este DHCP offer ofrece una concesión al cliente. El mensaje de oferta contiene la dirección IPv4, la máscara de su red que debe de ser asignada, la dirección IPv4 del servidor DNS, ¿no? Y la dirección IPv4 del gateway predeterminado. La oferta de concesión también incluye la duración de esa concesión, es decir, el tiempo que se les está asignando esas direcciones. El cliente puede recibir varios mensajes de DHCP offer, si es que existen más servidores de DHCP dentro de la red de área local. Por lo tanto, debe elegirse entre ellos y enviarse un mensaje de solicitud de DHCP, ¿no? Un DHCP request, que identifique el servidor explícito y la oferta de concesión que el cliente va a aceptar. Un cliente también puede optar por solicitar una dirección previamente asignada, ¿no? por el servidor. Suponiendo que la dirección IPv4 solicitada por un cliente y ofrecida por el servidor aún se encuentra disponible, el servidor devuelve un mensaje de reconocimiento de DHCP, que es el DHCP ACK, que le va a informar al cliente que finalizó la concesión. Si la oferta ya no es válida, el servidor seleccionado va a responder con un mensaje de reconocimiento negativo, ¿no? Con un DHCP NAK, ¿no? Un DHCP NAK. Si se devuelve un mensaje de DHCP NAK, entonces el proceso de selección debe volver a comenzar con la transmisión de un nuevo mensaje DHCP Discover. Una vez que el cliente tiene la concesión, se debe de renovar mediante otro mensaje, que es el DHCP Request, ¿no? DHCP Request, antes de que expire la concesión. El servidor DHCP asegura pues que todas las direcciones IP sean únicas. No se puede asignar la misma dirección IP a dos dispositivos en redes diferentes. Entonces, la mayoría de los proveedores de Internet utilizan DHCP para asignar direcciones a los clientes. DHCP v6 tiene un conjunto similar de mensajes a los de DHCP v4. Los mensajes de DHCP v6 son Solicited, Advertise, Information Request y Reply, respectivamente. Ay, perdón. Bien, servicio de uso compartido de archivos, ¿no? Servicios de intercambio de archivos. En esta parte vamos a ver el protocolo de transferencia de archivos, ¿no? El FTP. El protocolo de FTP se desarrolló pues para permitir las transferencias de datos entre un cliente y un servidor. Un cliente FTP es una aplicación que se ejecuta en una computadora cliente y que se utiliza para insertar y extraer datos de un servidor FTP. Entonces, el cliente, ¿no? El cliente establece la primera conexión al servidor para controlar el tráfico a través del puerto TCP/21. El tráfico consiste en los comandos de cliente y respuestas por parte del servidor. El segundo paso es cuando el cliente establece la segunda conexión al servidor para la transferencia de datos propiamente dicho. Esto lo hace por medio del puerto TCP/20. Esta conexión se crea cada vez que existen datos a ser transferidos. En el tercer paso, la transferencia de datos se puede producir en ambas direcciones. Es decir, el cliente puede descargar, extraer datos del servidor o subir datos al servidor, ¿no? Es decir, insertarlos.
bloqueo de mensajes del servidor. Bloque. El bloque de mensajes del servidor, ¿no? El SMB, el SMB es un protocolo de intercambio de archivos cliente-servidor que describe la estructura de los recursos de red compartidos, como son archivos, directorios, impresoras, puertos, seriales. Es un protocolo de solicitud-respuesta donde todos los mensajes SMB comparten el mismo formato. Este formato utiliza un encabezado de tamaño fijo seguido de un parámetro de tamaño variable y un componente de datos. Aquí hay tres funciones de mensaje SMB: iniciar, autenticar y terminar sesiones, controlar el acceso a los archivos y las impresoras, autorizar una aplicación para enviar o recibir mensajes para o de otro dispositivo. Los servicios de impresión y transferencia de archivos SMB se han transformado en el pilar de las redes Microsoft. Con la presentación de la serie de software Windows 2000, Microsoft cambió la estructura subyacente para el uso de SMB. En versiones anteriores de los productos Microsoft, los servicios SMB utilizaban un protocolo que no era TCP/IP para implementar la resolución de nombres. A partir de Windows 2000, todos los productos subsiguientes de Microsoft utilizan la conversión de nomenclatura DNS, que permite pues que los protocolos TCP/IP admitan directamente el uso compartido de recursos de SMB, ¿no? Como lo vemos ahí en la figura, ¿no? Donde está el sistema de archivo, las impresoras, la ranura de correo, las API, ¿no? SMB es un protocolo de tipo cliente-servidor, ¿no? Solicitud-respuesta. Los servidores pueden hacer pues que sus recursos estén disponibles en la red para que los usen los clientes. El proceso de intercambio de archivos de SMB entre equipos Windows, ¿no? Esto se realiza pues de esa manera, ¿no? Entonces, a diferencia del protocolo, ¿no? FTP, los clientes establecen una conexión a largo plazo con los servidores. Después de establecer la conexión, el usuario cliente puede acceder a los recursos en el servidor como si el recurso fuera local, ¿no? Para ese host cliente. Los sistemas operativos Linux y Unix también proporcionan un método de intercambio de recursos con redes Microsoft mediante una versión de SMB llamada Samba. Los sistemas operativos Macintosh de Apple también admiten recursos compartidos utilizando el protocolo SMB, ¿no? SMB respectivamente. Bien, entonces vimos pues la capa de aplicación, presentación y sesión, o simplemente presentación, ¿no? Donde dijimos que la capa de sesión crea y mantiene diálogos entre las aplicaciones de origen y destino, y que la capa de sesión mantiene el intercambio de información para iniciar los diálogos y mantenerlos activos, ¿no? Así también para reiniciar sesiones que fueron interrumpidas o que estuvieron inactivas de un periodo muy prolongado de tiempo. La capa de presentación tiene tres funciones, ¿no? Formatear o presentar datos en el dispositivo de origen en un formato compatible para recibirlos por el dispositivo de destino. El de comprimir los datos de forma que el dispositivo de destino pueda descomprimirlos. Y el de cifrar los datos para su transmisión y descifrarlos al recibirlos. El sistema cliente-servidor, ¿no? Es un modelo en el cual el dispositivo que solicita información se denomina cliente y el dispositivo que responde se denomina servidor. Entonces el cliente es el que comienza el intercambio solicitando datos al servidor. Este responde enviando uno o más flujos de datos a los clientes. En redes P2P hay dos o más PCs que están conectadas mediante una red y comparten recursos sin tener un servidor dedicado. Todo terminal conectado puede funcionar como servidor y como cliente. Un equipo entonces puede asumir la función de servidor para una transacción, mientras funciona de manera simultánea como cliente para otra transacción. Cuando se escribe una dirección web o un localizador uniforme de recursos URL, ¿no? En un navegador web, el navegador establece una conexión con el servidor web. Este servidor se está ejecutando en el servidor que está utilizando el protocolo HTTP. HTTP es un protocolo de solicitud-respuesta. Cuando un cliente, por lo general un navegador web,
envía una solicitud a un servidor web, HTTP especifica los tipos de mensajes que se utilizan para la comunicación. Los tres tipos de mensajes comunes son GET, POTS y PUT. HTTPS utiliza el mismo proceso de solicitud cliente-respuesta del servidor HTTP, pero el flujo de datos se cifra, ¿no?, con la capa de socket seguro, con SSL, antes del transporte a través de la red. El correo electrónico que se envía utiliza SMTP, y un cliente recupera correo electrónico a través de POT o IMAC. Los servicios de direccionamiento IP como DNS definen pues un servicio automatizado que coincide con los nombres de recursos que tienen las direcciones de red numéricas solicitadas. Este protocolo utiliza un formato de mensaje para todos los tipos de solicitudes cliente y respuesta del servidor, mensajes de error y para la transferencia de información de registro de recursos de servidores. DNS utiliza nombre de dominio para formar la jerarquía. Cada DNS mantiene un archivo de base de datos específicos y solo es responsable de administrar las asignaciones de nombres IP para esa pequeña porción de toda la estructura, ¿no?, de toda la estructura DNS. NSLOOKUP permite pues que el usuario consulte manualmente los servidores de nombres para resolver un nombre de host determinado. Luego vimos también a DHCP, ¿no?, que es un servicio que automatiza la asignación de direcciones IPv4, así como las máscaras y los DNS. También dijimos que DHCP V6 proporciona servicios similares, a excepción que no proporciona pues la puerta de enlace predeterminada. Entonces, cuando un dispositivo que está configurado con DHCP V4 se inicia o se conecta a la red, el cliente transmite un mensaje de detección de DHCP, que es el DHCP Discover, para identificar cualquier servidor DHCP disponible dentro de la red. El servidor DHCP responde al mensaje, ¿no?, DHCP Discover con un DHCP Offer, que ofrece una concesión al cliente. DHCP V6 tiene un conjunto similar de mensajes a los DHCP V4, ¿no? Estos son Solicited, Advertised, Information Request y Replay. FTP es una aplicación que se ejecuta en una computadora cliente y se utiliza para insertar y extraer datos de un servidor, ¿no?, de un servidor FTP. El cliente establece entonces la primera conexión para controlar el tráfico a través del puerto TCP21. El cliente también establece una segunda conexión al servidor para la transferencia de datos propiamente dicha a través del puerto 20. El cliente puede descargar, es decir, extraer datos del servidor o subir datos. Aquí hay tres funciones, ¿no?, de los mensajes SMB que pueden iniciar, autenticar y terminar sesiones, así como controlar el acceso a archivos e impresoras y permitir que una aplicación envíe mensajes a otro dispositivo o reciba mensajes de este. A diferencia del protocolo para compartir archivos, ¿no?, FTP, los clientes establecen una conexión a muy largo plazo con los servidores. Después de establecer la conexión, el usuario cliente puede acceder a los recursos en el servidor como si el recurso fuera local, ¿no? Entonces hemos visto capa de aplicación. Ahora vamos a ver otro tema, ¿no? ¿Hasta qué hora tenemos hoy día? Tenemos hasta las 7:30, ¿no? Entonces vamos a tomar lista y nos vemos en la siguiente sala, ¿no? La siguiente sala. A ver, un ratito vamos a tomar lista entonces. Vamos a tomar lista. Y de ahí nos vemos ya en la siguiente sala, ¿no? Y ya en la siguiente sala vemos pues el tema de seguridad, que es el tema que sigue, ¿no? Seguridad en la red. Bien, entonces veamos dónde está. Lista. Veamos la lista. Un momento, vamos a ver. Un momento que se cerró. Se cerró el correo. A ver, entonces vamos a ver dónde estamos. Contenido, aquí está. Sí, módulo 2. Asistencia.
Entonces tenemos a Aguilar, a Lama, al señor Alegre, al señor Camargo, al señor Carrillo, al señor Chipana, al señor Díaz, al señor Figueroa, al señor Guardia, al señor Gutiérrez, al señor Guamán, señor Gutiérrez, señor Guamán, señor Huertas. Esto no escriban nada porque me bloquean la lista. Luego tenemos, ¿dónde me quedé? A ver, aparecieron 3 mensajes que me desconectaron. Ah, ya estaba en Huertas. Luego tenemos al señor Wiman, al señor Lugo, al señor Medina, al señor Nieves no está, al señor Pedraza, al señor Quispe, al señor Ramírez Bustamante, al señor Retamoso. Y bueno, esos son todos, creo. Señor Retamoso, ¿quién más? Ah, no, sí hay más. Señor Retamoso, el señor Velázquez, el señor Veramendi y el señor Vivas. Entonces, como ausente, solamente tenemos al señor Nieves, ¿no? El resto, todos han asistido. Bien, entonces, ¿quién dijo presente? ¿El señor Nieves? ¿Señor Nieves? ¿Está señor Nieves? No, no está el señor Nieves. No está el señor Nieves. Es el único que está faltando, ¿no? Es el señor Nieves. Yo no entiendo por qué otras personas dicen presente, ¿no? Si no se les ha llamado. ¿No? Estamos llamando al señor Nieves. Entonces no está el señor Nieves. Y sería el único que está como ausente, ¿no? el día de hoy. Bien, entonces dejamos la sala y nos pasamos a la otra sala, ¿no? Para continuar, ¿no? Para continuar. Bien. Entonces cerramos esta sala y nos vamos a la otra sala para continuar, ¿no? A la sala del NRFC 38811. Para continuar. Bien, entonces nos vemos en la sala de networking. ¿Cómo se llama? Sí, networking, ¿no? Introduction to network, ¿no? Introducción a networking. Bien, entonces nos vemos en la otra sala. Vamos a cerrar la grabación. Y nos vemos en la otra sala.